Pues continuamos entre viajes y fogones, ya en la recta final. Estamos en tiempo cultural, estos minutos que siempre dedicamos a ningún libro. Hoy con nosotros don Pedro Recio Cuesta. Don Pedro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decir que don Pedro Recio Cuesta es licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura, actualmente profesor de Historia Contemporánea y sobre todo, es muy importante, investigador del carlismo en la región. Yo tengo ahora mismo su libro entre mis manos, entre la anécdota y el olvido, la primera guerra carlista en Extremadura, 1833-1840, recién editado, si no me equivoco, hace un par de semanas por Editorial Actas, que siempre decimos que todo lo que edita lo edita muy bien y los autores son muy interesantes. ¿Por qué el carlismo en Extremadura? Sobre todo, la primera pregunta que yo le quería hacer es ¿en qué consistió la primera guerra carlista? La que va de 1833 a 1840. Sí, fue una guerra, sin duda que se trató de una guerra civil en toda regla. Siempre que se habla de guerra civil en España dentro de la época contemporánea, parece que uno siempre se va a la guerra civil del 36-39. Claro. Pero la que tuvo lugar en 1833 y 1840 fue una guerra civil en toda regla y de bastante envergadura. En ella tuvo lugar el enfrentamiento entre dos bandos litigantes, entre dos cosmovisiones que eran totalmente opuestas. Por una parte, los partidarios de don Carlos María Isidro, los carlistas, y por otra parte, los partidarios de Isabel II y de su madre, la regente María Cristina, los isabelinos o cristinos. Y en ese enfrentamiento hubo, la verdad que siempre hay como una visión errónea y la verdad que extendida, que parece que fue como una reclamación por ahí suelta, una reclamación dinástica, pero fueron cuestiones de gran calado y cuestiones de fondo. Una guerra civil que también tuvo implicaciones internacionales, de no ser por la ayuda que se prestó al gabinete isabelino por parte de Francia o de Inglaterra, el Frente del Norte hubiera tomado otro rumbo muy diferente. La verdad. Señor Recio, muy buenas tardes. Quería preguntarle, ¿qué importancia histórica tuvo en Extremadura y cuáles fueron destacables en las consecuencias económicas y humanas? Sí, en Extremadura sin duda que la guerra civil mantuvo en constante tensión a la región durante los 7 años que duró la misma. Siempre se habla, la primera guerra carlista tuvo una serie de escenarios principales, como fueron, las provincias vascas, Navarra, parte de Cataluña, el Maestrazgo, pero ya hace mucho tiempo, ya hace casi más de un siglo, lo señaló el historiador liberal don Antonio Pirala, que fue en Extremadura donde se levantaron los primeros pendones por don Carlos, y la obra hace hincapié también en esa etapa anterior al estallido del conflicto, cuando se empezaron a observar las primeras adhesiones a don Carlos. No olvidar que don Carlos fue echado directamente de España en marzo de 1833 para que no diera problemas. Fue desterrado a Portugal, un destierro encubierto en toda regla. Y Extremadura en aquel entonces, esos meses anteriores a la guerra, se convirtió en un territorio estratégico tanto para los intereses del gabinete de los isabelinos como por parte de los carlistas. Y su importancia también, radica en una serie de etapas que se ponen de relieve en el libro, especialmente si la guerra estalló en octubre de 1833 hasta que finalizó el año de 1833. La verdad que fue una etapa muy interesante, sobre todo para el desarrollo posterior de la guerra, ya que se frustraron toda una serie de conspiraciones que había en Extremadura en favor de don Carlos. También el primer levantamiento civil a favor del infante don Carlos, que fue en Talavera de la Reina, el día 2 de octubre de 1833, pues tuvo sus repercusiones también en Extremadura. Y la guerra sí que tuvo episodios que presentaron un pico por
por el poder que adquirieron los carlistas en suelo extremeño, como fueron, bueno, desde octubre de 1836 y todo el año de 1837, en donde las guerrillas, la verdad que fueron de bastante envergadura y llegaron a poner aprietos incluso a grandes poblaciones de la región, como fueron Cáceres o Plasencia, que a punto estuvieron de tomarla. Don Pedro, ¿qué tipo de apoyos sociales recibió el carlismo en esta región, en Extremadura? Sí, le agradezco la cuestión y es interesante, y también, bueno, de entrada comentar un poco la pregunta, quería responderle un poco también con uno de los tópicos que se le suponen muchas veces al carlismo, bien en el siglo XIX o en el XX, ¿no? Que parece que el carlismo solamente es sostenido por un estamento religioso, cuando la realidad histórica es totalmente diferente. Concretamente en Extremadura, en la Primera Guerra Civil, pues recibió apoyos de lo más diverso, desde la nobleza. Por ejemplo, un noble extremeño como fue don Pedro Gómez de Labrador, marqués de Labrador, prestó servicios directamente a don Carlos, apoyos también desde el clero, desde los cabildos catedralicios, el clero rural, clases medias de las ciudades y tanto del ámbito rural también, y sobre todo, bueno, pues en los estratos más inferiores de la sociedad, ya que de ahí salió el principal soporte del carlismo armado en Extremadura, que fueron las guerrillas. Señor Recio, ¿qué tipo de lucha emplearon los partidarios de don Carlos? Pues en esta cuestión también hay que tener en cuenta una consideración, y es que al estallar la guerra civil en octubre de 1833 debemos de tener en cuenta que el ejército oficial, el ejército regular, queda todo en manos de los isabelinos del ámbito del Estado. Y por ello los carlistas, bueno, en el norte sí que llegaron a crear una serie de ejércitos regulares, pero por las demás partes de España pues adoptaron principalmente el tipo de lucha de las guerrillas, que ya había sido tan afamada en la guerra de la independencia contra el francés, y también en la campaña realista contra los liberales de 1820 a 1823. En Extremadura, desde 1833 hasta el 40, proliferaron una serie bastante interesante de guerrillas. En el estudio se contabilizan un total de 35 jefes de partida y un total de alrededor de 1.700 extremeños que lucharon directamente en las partidas. También el número de hombres de las guerrillas no fue igual durante toda la guerra, que sino en el periodo de mayor dominio de las guerrillas carlistas en Extremadura, que fue en 1837, las guerrillas sí que tuvieron un número mayor de componentes, que fueron entre 300 o 400, incluso también en Extremadura, para adiestrar a esas guerrillas se puso en marcha una academia militar, que fue la única academia militar que hubo en esta primera guerra en zona de guerrillas. Sí, pues siguiendo algo de lo que comentaba, sí que me gustaría, ¿cómo se encargaron los isabelinos de llevar a cabo esta represión contra el carlismo extremeño? Y sobre todo, si sobresalió alguna persona concreta en esta represión que se llevó a cabo. Cuestión interesante también, porque al igual que pasó con el ejército, con el brazo armado, pues también pasó lo mismo en el territorio extremeño, también pasó lo mismo con las instituciones. Quedaron desde un principio en manos de los isabelinos, y los isabelinos la utilizaron con bastante rigor para perseguir cualquier ápice que se presentara de simpatía hacia don Carlos. Y en este sentido, pues por destacar la labor de alguna institución, pues citar pues una comisión militar que estaba instalada en Badajoz, que se encargó a lo largo de la guerra de dirimir un buen número de causas y condenar a aquellas personas que se mostraban abiertamente o indirectamente partidarias de don Carlos. Y en cuanto a alguna persona también que se destacó en la represión, aquí fue muy importante el papel de don José Ramón Rodil, que vino de capitán general a Extremadura allá por septiembre de 1833, y debido a su acción quedó en gran parte desactivado el carlismo extremeño de esa primera etapa de la guerra. Don Pedro, para ir acabando, ¿el libro guarda relación con algún proyecto de investigación? Sí,
La verdad que sí, y bueno, en este sentido pues sí que lo quería comentar, porque fue en principio un proyecto de investigación que abarcaba el carlismo en Extremadura tanto en el siglo XIX como en el XX, y fue presentado al Premio Internacional de Historia del Carlismo que convoca la Fundación Ignacio Larramendi. Mi intención es proseguir con el estudio de tan interesante movimiento en la región, y bueno, pues decir que la investigación, la publicación en este caso, pues ha sido posible, ya que sin ello hubiera sido imposible, gracias al patrocinio de la Fundación Ignacio Larramendi, que lleva conjuntamente también con la editorial Actas, que lleva haciendo una labor magnífica e ingente, admirable, sobre la difusión de la historia del carlismo a nivel nacional, tanto que la publicación de la que he tenido el honor de ser autor ya es el número 29 de la colección Luis Hernando de Larramendi, que se encarga de editar la editorial Actas. Pues don Juan Pedro Recio Cuesta, autor de Entre la anécdota y el olvido, la primera guerra carlista en Extremadura, 1833-1840, de editorial Hasta Ya, en todas las librerías. Felicidades por el libro y sobre todo por esta labor de investigación. Yo he de decir que me da la sensación de que el carlismo vuelve a estar de moda, porque es muchísima la obra que se está escribiendo sobre el carlismo, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, yo creo que lo merece, porque ha sido un movimiento que ha tenido una grandísima importancia dentro de la historia contemporánea, de tanto a nivel nacional como a nivel, bueno, luego también regional, ¿no? Y yo creo que lo merece, y también por desterrar esa idea de que el carlismo, bueno, que fueron cuatro desarrapados que se echaron a la montaña, y no fue nada, no fue así. Muy importante. Pues don Juan Pedro Recio Cuesta, seguiremos muy de cerca su carrera y sobre todo sus trabajos de investigación, y muy importante todo lo que vaya publicando, ahí donde lo haga, sobre todo en el editorial Actas, que seguimos muy de cerca del resto de micrófonos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, otro abrazo y muchísimas gracias. Buenas tardes. A usted siempre. Bueno, no nos queda nada, amigos. Se acaba de incorporar Miriam, Luis Miguel Sánchez, para decir adiós. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buen domingo a todos. Adiós. Venimos de un concierto de cámara, recomendado. Muy bien, pues. Palacio Real. El próximo domingo no lo contáis, porque... Sí, no, tenemos muchas cosas que contar para el próximo día. Claro, y nosotros aquí trabajando, sin comer, bueno a veces hay que ir destacado a otros sitios. Bueno, Luis Miguel. No va a ser siempre Pachi. La próxima semana más, Luis Miguel, ha sido un placer, breve pero intenso. Miriam, nada, la próxima semana... La próxima semana nos queda un montón de cosas. Imperio de los Sentidos. De todo. Pachi Junquera. Javier, muy buenas tardes España. Bueno, Gonzalo Postigo, responsable de comunicación del Hotel Miguel Ángel, es un placer tenerte aquí con nosotros. El placer ha sido mío estar con vosotros, he estado muy a gusto, muy bien, y hago la invitación extensiva del otro día de Laura, y os esperamos en el Hotel Miguel Ángel y en el restaurante M29 pues para tripear, tapear y lo que haga falta. Yo creo que lo vamos a organizar con José María Carrascal, que me lo preguntó. Con Editorial Actas también le agradecemos su presencia aquí, los libros que se acercan a estos micrófonos, los que damos de buena fe. Ya sabe lo que le dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo vivirá John, y le dijo día a día, vivan día a día y no se crean todo lo que escuchen por ahí, es posible que sea mentira. Les invito aquí a que se queden en la tarde de COPE, ahora con Cita con la Historia. Entre viajes y fogones.